antes de que me olvide, cuando ustedes están en el Google Calendar, les va a llegar una invitación como esta, ¿sí? Que se ha añadido a su calendario de ustedes. El correo que han proporcionado cada uno está figurando. Cuando terminemos la clase, en un aproximado de 30, 60 minutos, al final de esto va a aparecer un link con la opción del video, que los va a mandar al Classroom con el correo que han usado y van a poderlo visualizar, ¿sí? Por favor, solamente usar el correo que lo han usado, que se han registrado, porque es el que figura en la base. Si por alguna razón entran con otro correo, los va a rechazar, ¿ok? Entonces, volviendo a la clase, bienvenida Melissa. Melissa se está incorporando hoy como para ver cómo es este taller, en qué consiste la información que proporcionamos, lo que va a poder aprender. Bienvenida Melissa nuevamente. En unos minutos más se va a estar agregando dos participantes, tres participantes más. Y conforme podamos ir avanzando con el tema, si tienen preguntas o no, me avisan, ¿sí? Vamos a ver rápidamente. Entonces hoy tenemos la primera sesión, ¿no? Primero que nada, recordarles la estructura del diplomado. Tenemos 9 piezas que vamos a trabajar, ¿sí? Estas 9 piezas están relacionadas con las áreas más importantes o las áreas clave en la gestión de cobranzas. Vamos a ver gestión del talento, gestión del modelo de cobranzas. Una vez que identifiquemos que tenemos las personas correctas y el modelo correcto, pasamos a la estructura, es decir, qué tipo de estructura voy a manejar, qué organigrama, perdón, voy a manejar, qué personas deben de ir, cuántas personas. Luego la parte de procesos, cómo identificar un proceso. La parte de procesos es la digamos, más detallada posible para poder tener un seguimiento exacto y saber dónde también hay que corregir. La parte de gestión de canales enfocada a lo que es omnicanalidad. La parte de gestión de cartera asignada en cobranzas. Y terminamos con 3 bloques de gestión por tramos, gestión por productos y gestión de provisiones. Esos 3 nos ayudan, digamos, a dar la parte estratégica de lo que queremos desarrollar en la parte de cobranzas, ¿sí? El plan semanal está acá, empezamos hasta hoy día lo que es gestión del talento y cobranzas, ¿sí? Hoy es la clase, digamos, formalmente inicia el diplomado, ¿sí? Desde el 13 estamos con un grupo que hemos ido desarrollando unas sesiones propedéuticas, ¿sí? Y terminaríamos el 27 de marzo en la misma secuencia que figura acá, eso está en el brochure que se les ha alcanzado, ¿sí? En cuanto al logro del día de hoy, dado que es, digamos, la clase oficial de esta sesión, vamos a identificar las 4 áreas más importantes en el proceso de la gestión de su talento en cobranzas y su autoconocimiento, ¿sí? Básicamente, nosotros trabajamos con la ventana de Yohari, que es una herramienta poderosa para las empresas, ¿sí? Pero también es una herramienta poderosa para lo que vendría a ser el autoconocimiento, ¿sí? Gestión del talento tiene que ver con el tema de gestión de personas, y si nosotros no conocemos quién soy yo como persona y quiénes son las personas que trabajan conmigo, que van a trabajar en cobranzas, obviamente no voy a lograr tener éxito en los resultados, ¿sí? Ya son casi 25 años de experiencia en lo que es gerencia de cobranzas o como consultor de cobranzas, y les puedo decir que la herramienta más importante para este tema de gestión de talento es la ventana de Yohari, porque no solamente ayuda a las empresas, sino ayuda a las personas a su autoconocimiento. Entonces, dentro de lo que es autoconocimiento, vamos a ver que la ventana de Yohari equivale al desarrollo del talento, porque no se puede desarrollar aquello que no se conoce, no se puede gestionar aquello que no se conoce. Y si yo no empiezo por conocerme a mí mismo, ¿cómo puedo tratar de conocer a los demás? Entonces, en ese contexto es que el tema de autoconocimiento que se desarrolla a través de la ventana de Yohari va a ser mucho más sencillo desarrollar nuestro talento humano.
¿sí? ¿Qué es la ventana de Johari? ¿Sí? Primero que nada, que es una herramienta de psicología, o sea, no es algo que nos hemos inventado en ICC, ni que Denis Núñez lo ha creado, no. Ya es una herramienta de psicología con bastantes años, más de 50 años en el mercado, ¿sí? Se utiliza para comprender y mejorar las relaciones interpersonales, para el desarrollo personal y para el crecimiento emocional en la parte de psicología. Fue creada por los psicólogos Joseph Love y Harry Ingham, por eso se llama Johari, ¿no? En el año 1950, o sea, imagínense, más de 50 años ya en el mercado con esta, ¿no? Con esta herramienta. Su nombre obviamente proviene de la fusión de los creadores, ¿sí? Y se ha convertido en una herramienta ampliamente utilizada en psicoterapia, en lo que es coaching, desarrollo personal, y en el ámbito laboral se está utilizando para lo que es gestión del talento. Pero ojo, es gestión del talento en la medida que permite el autoconocimiento, ¿sí? No es gestión del talento que te va a decir exactamente otro tipo de respuestas. Esta responde el tema de autoconocimiento. ¿Bajo qué enfoque? Que aquello que tú conoces, tú lo puedes gestionar. Que aquello que tú conoces, tú lo puedes desarrollar. Entonces, si quiero gestionar mi talento, tengo que conocerlo y tengo que eh, autoconocerme también, empezar por autoconocerme, ¿sí? En la parte de ventana de Johari, saber en qué me ayuda, ¿sí? Primero que nada, la ventana de Johari permite controlar lo que se conoce como el síndrome del impostor, ¿sí? Que es un fenómeno que los psicólogos identificaron y que hace que las personas, ¿en qué consiste? Hay personas exitosas, se sienten como un impostor o como fraude, porque justamente a pesar de haber logrado éxitos y reconocimientos evidentes, ¿sí? Estas personas se sienten como impostor o fraude, ¿sí? A pesar de tener los talentos necesarios también, ¿sí? Las personas que sienten o experimentan este síndrome pueden dudar de su competencia, subestimar sus habilidades y atribuir sus éxitos a la suerte o a factores externos, ¿sí? Esto puede llevar a un ciclo de duda y tomar constante ser descubiertas como impostores, ¿correcto? La ventana de Johari se representa gráficamente mediante un cuadrado dividido en cuatro cuadrantes, como lo habíamos visto, ¿sí? Cada cuadrante representa una parte diferente del conocimiento y la percepción que tenemos de nosotros mismos y que los demás tienen de nosotros. Ojo, acá hay un doble enfoque. Lo que yo, Denis Núñez, conozco de Denis Núñez y lo que los demás conocen de Denis Núñez, ¿sí? Entonces, la ventana de Johari va a consistir en, va a tener un eje, un eje horizontal, que va a ser lo que yo veo, y un eje vertical que consiste en lo que los demás ven. Entonces, en lo que yo veo, va a haber lo que tú conoces, lo que yo conozco de mí y lo que los demás conocen de mí. ¿Sí? Eso se le va a llamar área pública. ¿Sí? Luego tenemos los otros tres cuadrantes más, que sí que están divididos en lo que yo desconozco de mí y los demás conocen de mí, y lo que los demás desconocen, no conocen de mí. ¿Sí? Vamos a, digamos, a diagramar básicamente lo que estamos haciendo en este taller. ¿Sí? Primero que nada, que el primer cuadrante es el área abierta, el área pública, es lo que yo muestro a los demás, es lo que los demás vengan de mí. ¿Sí? En este contexto voy a representar aquellas características, comportamientos, emociones, experiencias. Ojo, son cuatro cosas: características, comportamientos, emociones y experiencias que tanto nosotros como los demás conocemos de nosotros mismos, ¿sí? O sea, lo que los demás, estas son las cosas que compartimos abiertamente, o sea, es una parte consciente, ¿sí? Y que son conocidas por todas las demás personas. Un caso práctico, les comenté el tema de ser extrovertido y sociable, ¿no? Por ejemplo, conocimos un gerente de cobranzas llamado José y él trata a sus empleados de una manera fraterna, siendo una persona extrovertida y sociable, ¿sí? Acaba el día y José retorna a su casa y trata a su esposa e hijos con amor y dedicación, siendo una persona extrovertida y sociable. O sea, ¿esto estaríamos hablando de un área pública o no? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Sería un área pública o no? Según lo que hemos estado revisando. ¿Habrá un voluntario? Miguel,
Miguel, ¿me escuchas? Hola, Miguel. No ha de estar disponible, líder, porque no Ah, responde. ya. Oscar, a ver tú, ya que me has comentado, ¿será un área pública o no? ¿Tú qué opinas? Permítame, quiero analizarlo. ¿Cuál sería la condición básica para que sea un área pública? Yo digo que sí, es un área pública, porque trata de la misma manera a los empleados como a su familia en el hogar. Ok, entonces se cumple la condición que mencionaban de que para que sea área pública, ¿sí? Para que en la ventana de Yohari esté incluida como área pública, debe darse tanto en el ámbito privado, que es su casa, como en el ámbito público, cosa que cualquiera de las personas que estén tanto en el ámbito público, que es su trabajo, como en el ámbito privado, que es su casa, vean al mismo José de un lado o del otro, ¿sí? Eso es con respecto a la primera. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué preguntas tenemos que hacernos? Habíamos dicho qué características, qué comportamientos, qué emociones y qué experiencias tengo yo que los demás conozcan, ¿sí? Pero, ¿qué preguntas hacer y qué o hacerse, ¿no? Primero que nada, ¿por qué si es área pública? Y la otra sería, ¿por qué no es área pública, ¿sí? A veces yo suelo indagar mucho en esta parte del autoconocimiento y le pregunto, ¿cómo te defines? Y en esta parte, por ejemplo, lo que mostraba José, él decía, soy sociable, ¿no? Soy sociable. Y lo que los demás percibían era que él era sociable. Pero en contraparte, hay personas que dicen, yo soy amiguero, pero los demás, cuando consultaban, no lo percibían que era amigable o amistoso o amiguero, ¿no? Entonces es muy importante es el por qué sí, el por qué no en esta parte de autoconocimiento, porque de esa manera vamos a detectar el por qué yo me percibo de una manera y por qué no me percibo de esa manera. Dicho en otras palabras, si yo logro identificar por qué las personas no me ven a mí como sociable, yo sé en qué trabajar, ¿sí? Probablemente de repente soy 80 minutos sociable, ¿sí? Y 20 minutos gruñón. Y por esos 20 minutos gruñón, las personas me van a recordar más que por los 80% de mi tiempo sociable. Entonces, yo tendría que entender que a pesar de que es un área pública, de que me muestra sociable, sin embargo, el otro 20% me está arruinando, digamos, la imagen que yo tengo. Entonces, en el proceso de autoconocimiento, habríamos que hacer un plan de mejora en la cual yo qué hacer con ese 20% para minimizarlo, porque en realidad no es que uno debe de apagar, ocultar o decir, ay, entonces me aguanto ese gruñón y evito que los demás me vean de esa manera. No, acá de lo que se trata es que si yo sé que ese 20% digamos, de mi comportamiento, ¿sí? Opaca mi otro 80% de sociable, lo que hago es, creo herramientas, ¿no? Por ejemplo, eh, hay muchas técnicas, ¿sí? Que es lo que normalmente trabajamos en ese tipo de talleres, con los cuales uno puede minimizar esta imagen que tienen los demás de nosotros, ¿sí? Luego viene el área ciega, ¿sí? El área ciega, a diferencia del área pública, es el segundo cuadrante, es la parte que yo desconozco de mí, pero los demás sí ven. Por ejemplo, de repente yo no me veía gruñón, ¿sí? Porque solamente a veces me exaspero y sin embargo los demás me perciben que sí. Acuérdense que antes uno decía, no, las personas recuerdan por lo que yo digo que soy, ¿sí? Después cambió la versión a no, las personas nos recuerdan por lo que hacemos, ¿sí? Pero ya las nuevas tendencias en lo que es gestión de personas, en lo que es, digamos, relaciones interpersonales, las personas nos recuerdan por la forma en que los hacemos sentir. Entonces, tú puedes ser el 80% de tu tiempo sociable, pero si el 20% eres gruñón, tú lo vas a hacer sentir como gruñón y ellos te van a ver de esa manera, pero no podrías cambiar esa parte si es que tú no logras un autoconocimiento. Entonces, la idea del área ciega, justamente, o identificar esa área ciega, es aquello que los demás ven y yo no veo, o yo desconozco, o probablemente no estoy consciente de ello, ¿sí? Entonces, el área ciega, como yo les digo, es el segundo cuadrante y representa también mis características,
¿sí? Comportamientos, emociones y experiencias. Acuérdense esos cuatro. Características, comportamientos, emociones y experiencias que los demás conocen de mí, pero yo no lo conozco, o yo lo desconozco, o no soy consciente, ¿sí? Porque también pasa a veces que nosotros lo conocemos, pero no somos conscientes, nos decimos, no, no, yo soy gruñón, pero solo en mi casa, acá no, ¿sí? Pero esa área ciega la estamos dejando salir. Y es más, cuando algo es muy, muy reiterativo o es un hábito en nuestra conducta, ¿sí? Normalmente siempre tiene que traslucir. Uno piensa que los demás no lo notan, pero los demás sí lo ven, ¿no? Estas son las cosas que compartimos abiertamente y que son conocidas por todos y desconocidas por nosotros consciente o inconscientemente, ojo, consciente o inconscientemente. A veces conscientemente, ¿por qué? Porque como les digo, no, yo a veces, yo por ejemplo les cuento un caso en mi experiencia, que yo no tomaba conocimiento. Yo sabía que siempre había sido muy formal, muy serio, ¿no? Pero nunca había trabajado en esa parte hasta que llegué a una maestría en la San Ignacio de Loyola, donde tuve unas sesiones de coaching, y el coach me dice, ¿estás contento? Y yo le digo, sí, efectivamente estoy contento. Y me dice, no, tu lenguaje verbal no va en la misma sintonía que tu lenguaje no verbal. ¿Y por qué? Porque cuando yo decía estoy feliz, tendía a fruncir el ceño de esta manera, y obviamente eso me limitaba. Dime, Miguel. No, buenas noches. Me hizo una consulta ya ratitos, pero me aparecía otra pantalla en la... Sí lo escuchaba, pero me aparecía otra pantalla, pues no esta misma. Ah, ok, Entonces me Miguel. salí, me volví a integrar ahorita. Ahí estoy activo por cualquier cosa. Ya, Miguel, listo, gracias. Vale, Oscar, vale, dale. vale, vale. Mira, disculpe que me salga del tema, que fíjense que tenemos a Uriel, pero creo que no le interesa lo del diplomado, porque varias veces se ha conectado tarde, otras veces no se conecta. Así tenemos el chance todavía de poner a alguien más, ¿verdad? Sí, sí, no hay problema. Tú sabes, lo coordinamos finalizando la clase, ¿te parece? ¿O Ok, quieres que está se bien. incorpore el día? Listo, listo, listo. No. Oscar, si quieres que se incorpore en este momento, que llene la ficha y mándale el link. Y ya Eh, mañana terminamos el tema de la inscripción. yo estoy ahorita en la oficina, aquí va a venir él, se va a conectar junto conmigo. Ah, ya, ok, ya listo, excelente, no hay problema. Listo, ¿Ya? Mañana ya arreglamos el tema de la inscripción, ¿sí? listo, listo. Gracias. Eh, justo lo que le estaba comentando, ¿no? En el tema del eres ciega, ¿no? Si eres una persona gestada, es probable que esta parte de personalidad sea conocida por los demás, pero desconocida por ti. Eso me pasó a mí, por ejemplo, ¿no? Y yo les hablo que después de muchos años, de eh, casi casi a los 40, imagínense, o sea, yo tengo ahorita 52, hace 12 años recién tomé conciencia de esto a raíz de que mi coach me hizo ver ese problema, ¿no? La parte de gestos, y que obviamente era una época en la que la parte no, del lenguaje no verbal cobraba más importancia. Quiero comentarles en el área C, en el tema, caso práctico, un gerente de sistemas, ¿sí? Que él mostró en una reunión pública de esta compañía, es una financiera importante, financiera de Perú, ¿no? Una conducta que realmente no debería ser. Y él debió haberse preguntado si estaba preparado para una reunión pública, si era el límite, cuál era su límite de consumo de bebidas alcohólicas, porque su problema fue de que bebió mucho. ¿Cómo me comportaré con la ingesta de bebidas alcohólicas? Él obviamente tomó una conducta de te quiero, te abrazo, y no solamente lo hizo con sus subordinados, sino lo pasó a los pares, o sea, a los otros gerentes que estábamos ahí, luego pasó al gerente general y hasta el presidente del directorio, ¿no? Esto obviamente creó todo un precedente negativo para él en su conducta y tú fue sancionado, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué lado oculto, porque también podría ser que esto sea un lado oculto cuando veamos el área oculta, o área ciega puedo sacar a relucir? En este caso, ¿por qué es ciego? Porque probablemente yo no sepa cómo me comporto cuando estoy ingiriendo cuando he ingerido licor, ¿sí? Y si nadie me lo dice y yo no trabajo en ello, obviamente siempre va a ser, y yo voy a llegar a una reunión y voy a seguir tomando sin saber que después me tengo un comportamiento no apropiado, ¿no? En este mismo concepto, que el lado oculto, área ciega, no debo sacar a relucir probablemente esto, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Yo no debo comportarme así, entonces no quiero mostrarlo. Es un área ciega para mí, pero voy a trabajar para no sacarlo a relucir. También a veces tenemos reuniones, en mi caso, ese es un caso que yo lo comparto como experiencia personal, ¿no? A los 17 años tuve una reunión con el presidente Confiec es digamos, el gremio de empresarios, ¿no? El presidente Confiec normalmente es un presidente de directorio o un gerente general de una de las empresas grandes, ¿no? La pregunta que yo debía hacerme es, si estoy preparado para este tipo de reuniones, ¿no? Obviamente a los 17, 18 años, estando en la universidad,
tú no te haces estas preguntas, ¿no? ¿Qué no debo de hacer en una reunión? Porque obviamente los demás lo van a ver y yo no voy a ser consciente de ello, ¿no? ¿Cómo me comportaría en una reunión con un alto ejecutivo? De hecho, las buenas normas y los buenos modales nos enseñan ciertas cosas, pero hay otras que no, ¿no? Hay otras que no, que se aprenden en el momento, ¿no? Entonces, ¿qué lado ciego o qué área ciega puedo sacar a relucir? En mi caso, ¿no? Lo que sucedió es que en un plan de una conversación muy amena, me invita a tomar café y yo había olvidado que cuando uno está en una reunión de este tipo con altos ejecutivos, el café no se sirve en taza grande, sino se sirve en las tazas pequeñas, no sé cómo les llaman ustedes, pero son tazas pequeñitas, ¿no? Y obviamente van, no servías al borde, pero obviamente es de fácil movimiento. Y como yo estaba nervioso de alguna manera, agarro la taza de café, la comienzo a trasladar hacia mí y comenzó a temblar mi mano, que fácilmente hizo que se derrame el café, ¿no? Obviamente era un área ciega para mí, yo no sabía esto, no lo estaba percibiendo hasta el momento que, porque cuando tú tiemblas por nervios no te das cuenta, ¿sí? Hasta que vi mi pantalón y parte de mi camisa manchada, y obviamente, afortunadamente estaba con un gerente que tenía mucha paciencia, me dijo, no te preocupes, déjalo a un lado, me ayudó con agua y todo lo demás, pero a veces hay que saber qué no debo sacar a relucir. En este caso, si no sé o no tengo costumbre o no tengo el hábito, no sacarlo a relucir, ¿no? Otro caso práctico que podríamos mostrarles o comentarles, ¿no? Un gerente general de una financiera, ¿no? Tenía un talento musical, ¿sí? Era la noche de talentos por el cierre de año, ¿no? Y en una reunión pública él quiso mostrar su talento. La pregunta que todos debemos hacer, ¿cuál es mi experiencia presentando mi talento, ¿no? ¿Cómo reaccionarán los demás? Porque, ojo, no solamente es la acción, sino también hay que medir la reacción que hay sobre los demás, ¿no? Y probablemente, esto no fue una mala experiencia para este gerente general, pero probablemente él no notó que con su reacción o porque él salió tocando, era un tipo joven, pero nunca lo habían visto, pues, ni cantando ni nada, y salió cantando rock, mismo rockero, con el cabello, el chaleco, su guitarra eléctrica y todo, y él mismo lo tocaba y esto, que obviamente todos, digamos, hacía cual concierto de tu artista favorito, ¿no? Le rimaban todo y creó un contacto con los demás que él no hubiera imaginado y probablemente no lo percibió porque él en ese momento estaba, entonces era su área ciega, digamos, ¿no? No era negativo, era algo positivo, ¿no? Más bien algo positivo porque generó, digamos, una ascendencia de los demás y el liderazgo, ¿no? A partir del siguiente lo vieron de otra manera y obviamente la gente se comprometió porque una de las cosas importantes cuando uno muestra, cuando hay un área ciega positiva, es que genera vínculo emocional con tus colaboradores, ¿no? Es decir, no todo aquello que yo no veo es negativo. A veces hay cosas que yo no veo, pero que los demás ven y que son positivas. Y eso obviamente es lo que me genera esa unión, ese compromiso entre. El gran error en los líderes de cobranza es que muchas veces no trabajamos esta parte, ¿sí? Y no nos es conocido esta parte y no, obviamente, no lo sacamos a relucir o lo usamos de buena manera. Les digo esto porque en mi caso a mí también me gustaba cantar y siguiendo esa experiencia de este gerente general, años después, les hablo casi 5 años después, me tocó hacer, yo tengo la costumbre en las empresas que he dirigido, ¿no? Que el equipo de cobranzas, hacer un comité de cobranzas mensual, donde traía todos mis equipos de todas las ciudades de Perú, ¿no? Y nos reuníamos en Lima, ¿no? Y hacíamos un comité de 1 o 2 días de duración. Y la primera noche siempre era la noche de talentos. Y me acuerdo que pasándome en esta experiencia de lo que este líder había generado y sabiendo que yo también tenía ese talento, hice lo mismo, ¿no? Y generó un impacto diferente porque, claro, yo tengo la misma imagen que digamos, de serio, todo formal en esa época, y fue bueno mostrar otro lado, un lado humano, un lado que conecte con las personas, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo pienso que estamos bien ahí. Ok, Oscar, gracias. Melissa, Miguel, Alejandro, Estamos bien, estamos bien. gracias. Me pregunta ahorita. Ok, Miguel, gracias. Vaya. Melissa, ¿todo está bien? Muy, muy rápido, estamos en buen ritmo.
Alejandro. Bueno, ¿cómo seré visto después de mi presentación? Es el área ciega, en este caso, ¿sí? Por si acaso es un área ciega. Porque obviamente también podría ser un lado oculto. Es más, antes de que él lo mostrara en esta presentación de talentos, era un área oculta que vamos a ver ahora después, ¿sí? Entonces, las preguntas también son iguales: qué características, comportamientos, emociones, experiencias, y por qué sí y por qué no es también importantísimo. O sea, por qué sí mostrarla y por qué no mostrar esa parte del área ciega, ¿sí? Luego viene el área oculta, que es el tercer cuadrante, ¿sí? En el tercer cuadrante es aquello que yo conozco sobre mí, pero los demás no conocen, es a la inversa del área ciega, ¿sí? Acá yo sí lo conozco, conscientemente yo lo conozco, pero conscientemente yo no lo quiero dar a conocer, ¿sí? Acá hay un doble, digamos, podría malinterpretarse con lo que es área privada, ¿sí? Ojo, la vida privada, algunos lo confunden como área oculta y no debería ser así. En mis presentaciones como orador siempre empiezo por el lado de qué es lo que soy, ¿no? ¿Cuántos hijos tengo? Ahora menciono a mi nieta también, que ya soy abuelo por si acaso, y obviamente a qué me dedico, ¿no? Porque uno tiene que mostrar, digamos, esa parte que uno es como persona, ¿no? Pero antes voluntariamente o conscientemente yo lo ocultaba, ¿no? Entonces eso no es bueno, o sea, pero eso es la vida privada, ¿no? Que es un área privada que hasta cierto límite uno puede mostrar. Por ejemplo, hoy por hoy, por un tema de seguridad, no es bueno mostrar fotos de tu familia en redes sociales, ¿no? En un círculo abierto, un círculo público, ¿no? Y eso obviamente a veces algunos lo malentienden, ¿no? El área oculta también representa, como les decía, lo que nosotros conocemos, pero los demás desconocen. Es las cosas que no compartimos abiertamente con los demás, ¿ok? No compartimos abiertamente y que no son conocidas por todos, pero conocidas por nosotros conscientemente. O sea, conscientemente las conocemos y no las compartimos abiertamente, ¿sí? Es probable que esa parte de tu personalidad sea desconocida por los demás, pero conocida por ti. Un caso práctico, por ejemplo, el de un gerente de cobranzas llamado Luis, ¿sí? Que trata a sus empleados de una manera fraterna porque entiende que es la forma que trata a sus empleados, perdón, que en la forma que él trata a sus empleados, entonces ellos tratarán a sus clientes, ¿sí? Nosotros queríamos, trabajando en esta empresa, queríamos trabajar el tema de calidad de servicio y veíamos que pues las personas, en general los clientes, tienen una mala percepción de los gestores de cobranza. Entonces entendimos que como el gerente trata a su equipo, el equipo trata al cliente, ¿sí? Pero acababa el día y Luis retornaba a su casa y se convertía en una persona que grita a su esposa e hijos desde que abre la puerta, ¿sí? ¿Esto es un área oculta o no es un área oculta? ¿Por qué? ¿Qué opinan? Repítame la pregunta, por favor. Si el caso de Luis estamos hablando de un área oculta, ¿qué tendría que darte para que sea área oculta? Habíamos visto que para que sea área oculta, tiene que ser, no lo comparto abiertamente con los demás, no es conocido a los demás, pero conocida por nosotros conscientemente. O sea, yo sí lo conozco, ¿sí? Entonces Luis es amigable y fraterno con sus trabajadores, pero en su casa es un ogro, no grita a su esposa e hijos desde que abre la puerta. ¿Es un área oculto o no? Pues sí, es Sí, oculta ¿verdad? porque no muestra, pues, con sus empleados no muestra lo que realmente es él. Entonces, Correcto. con la familia sí muestra lo que es, porque Ujú. ahí, o sea, es la intimidad de él, pues, digamos, su zona de confort, donde realmente muestra quién es, Correcto. Y has tocado un porque es su punto hogar. importante, Miguel, que es que él muestra lo que realmente es, ¿no? Sí, realmente lo que realmente somos equivale a lo que se llama integridad. Integridad es una persona íntegra es aquella persona que es igual en su casa, en el trabajo, con las amistades, en la escuela, en todos los lugares, ¿sí? Es una persona íntegra, que trata igual o como él es a todos por igual. No que porque es el jefe o porque son mis colaboradores, yo trato y soy amigable y el resto de los demás con una patada, ¿no?
como si los pateara. Entonces hay que diferenciar, esto sí es un área oculta, y en este caso Luis, cuando comenzamos a trabajar con él, comenzamos a identificar que esto había que trabajarlo, porque al final, en algún momento, esta área oculta, que él lo mantenía solo en su casa, se iba a reflejar, ¿no? Dentro del trabajo, porque nadie lo puede, digamos, dividir, o dos personas tan opuestas, digamos. Perdón, esto nuevamente lo volvió a hacer. Ya. Marcelo, en este caso, es un líder de cobranza y traza sus empleados de manera en especial con las damas. Acaba el día y Marcelo se invita a las damas a tomar un café y abre puertas a una relación de pareja fuera de oficina. ¿Hablamos de un área oculta o no? En este caso estaríamos mostrando, ¿hablaríamos de un área oculta también o no? Eh, es media oculta porque lo hace agrede, pero lo que él busca es una cuestión de una relación afuera del tema laboral, ¿no? Entonces, es como oculta, pero no se lo hace de manera intencional. No Claro. dice en la oficina, ¿verdad? Que fulanita tal vez le gusta o quiere algo con ella, pero el trato con las mujeres pues es notable. Entonces quizás no lo expresa, pero sí es notable pues la intención de él. Más que lo hace afuera de la oficina, entonces ahí se hace oculto, porque no lo hace enfrente de los otros compañeros. Entonces, la invita aparte, la invita afuera. Exacto, sí, o sea, la condición principal que es para que, perdón, disculpe un minuto, Oscar, ¿Luis Alemán es el que va a participar? Sí, líder, justamente ahorita estaba a Ya. decirle iba, pero quería que terminaran de hablar. Ok, listo. Ya le di a admitir, ¿ya? Ya, entonces, gracias, Miguel. Sí, tienes razón, o sea, de lo que estamos hablando acá es la parte de que él sí digamos, voluntariamente o conscientemente no lo muestra a los demás. Porque si fuera algo normal, además que es algo negativo, porque obviamente tú lo recomendable es que no te vincules emocionalmente con las personas que tienes a tu cargo, ¿no? Porque da una mala opinión, mala percepción, ¿no? Digamos, lo negativo o lo que lo hace área oculta es que lo hace fuera de la oficina y a la espalda de los demás, ¿no? Porque nadie quita que de repente en algún momento, pues entre compañeros de trabajo uno se enamora, surge una relación y sucede, o sea, no es el día a día, pero lo he visto como caso, ¿no? Y entonces es bueno que uno pueda diferenciar entre lo que es área oculta de lo que es, digamos, algo normal, ¿no? O sea, ¿sí? Esto es un área oculta positiva, por ejemplo, también, ¿no? En mi caso, cuando era joven, yo llegué a trabajar desde muy joven a un banco, ¿no? Y la persona que me descubrió, entre comillas, o que descubrió mis talentos, ¿no? Era el gerente de la división comercial del banco en el que yo ingresé, ¿no? Y una de las preguntas que él me hacía es si yo tenía talento para liderar a una reunión pública, ¿no? O sea, porque obviamente, a pesar que yo tenía 22 años, cuando él me veía con proyecciones de jefe, ¿no? ¿No? Entonces quería saber si yo podía, en telemarketing tú tienes que dirigir gente y no solamente dirigir, sino capacitar, dirigir, entonces me preguntó a eso, ¿no? ¿Cuál era mi experiencia liderando grupos? Obviamente a los 22 años no lo puedo decir que ha sido jefe, pero muchos de los talentos no se forman cuando tú has sido jefe o solamente en el trabajo, sino se forman desde tu vida inicial. ¿Cómo has sido de repente en el colegio? ¿Cómo has sido fuera del colegio? ¿Cómo has sido en tu etapa juvenil, ¿no? Previa a la etapa, o tu etapa universitaria. Entonces, ese es un lado oculto o área ciega, ¿no? Era algo oculto porque realmente yo no sabía que tenía un tema de liderazgo, ¿no? Que podía sacarlo a relucir. Siempre lo relacioné. Yo he sido catequista desde los 14 años, ¿no? Hasta los 22, y luego desde los 18 a 22, o sea, los últimos 4 años fui también coordinador de grupo juvenil. Entonces daba charlas y me gustaba hablar y compartir con los chicos, organizaba con ellos paseos, en la época universidad también fui, digamos, tuve una asociación de estudiantes, entonces había temas de talento, de liderazgo que yo lo había desarrollado, pero para mí era un área ciega, yo no lo conocía, ¿sí? Y lo mantenía oculto porque obviamente no lo correlacionaba con el tema laboral, ¿no? ¿Qué oportunidades tengo sacando ese lado oculto? Para mí, conversarlo con este gerente, porque él fue el que, digamos, me introdujo en este tema del autoconocimiento, ¿no? Cuando yo tenía 22 años,
es que eso lo podía explotar. O sea, yo ya tenía experiencia hablando con personas, dirigiendo personas, ¿no? Pero tenía que ahora adaptarlo, ese talento, pulirlo para un ámbito laboral, ¿sí? De jefe de telemarketing, que fue el primer puesto que ocupé en ese banco, automatización de procesos, ¿sí? Tengo un talento para automatizar de procesos, ¿sí? Era curioso porque yo venía de trabajar 5 años en área de sistemas, sí, obviamente yo tenía talento para desarrollar sistemas, desarrollar software en ese momento, ¿no? Pero nunca pensé que digamos, esa formación como ingeniero de sistemas me podía servir para automatizar procesos. Te hablo del año 97, o sea, no es una época en la que, como ahora, ¿no? Que todos hablamos de los famosos procesos automatizados, ¿no? Antes no era muy común hablar de eso, entonces, pero sí conocía cuál era mi experiencia automatizando procesos, ¿no? Ese lado oculto, ¿lo puedo sacar a relucir o no? O decir que estar en un área comercial y decir que soy de sistemas, me iban a ver como el bicho raro y de repente no iba a tener cabida. No, eran preguntas que yo tenía que hacerme si las sacaba a relucir o no las sacaba a relucir. ¿Qué oportunidades tenía sacándolas a relucir? Lo cierto es que de jefe de telemarketing a los 6 meses o 3 o 6 meses me pasaron a jefe de gestión de ventas, porque justamente parte de lo que hicimos en el equipo de telemarketing no fue automatizar su proceso. Cuando llegamos nosotros encontramos un telemarketing, era el primero que había en el sistema financiero bancario, en el sistema bancario del Perú, y era como con monitores blanco y negro, que eran terminales tontos, le llamaban, ¿no? Y nosotros lo cambiamos a PCs Pentium 286 de esa época, o 386 creo que eran, que el banco las estaba descartando, porque obviamente como ser un área nueva no teníamos presupuesto todavía, y comprar computadoras en esa época era carísimo, ¿no? Probablemente cada computadora era pues muchísimo más de lo que hoy, no había tanta facilidad como hoy se puede adquirir una laptop, ¿no? Entonces, pero encontramos con una de mis colaboradoras que el banco tenía un montón de estas Pentium 386, me acuerdo que eran, o 286, no me acuerdo, bien, perdón, y que estas además las tenían como un tiradero en el sótano y que después las regalaban o las botaban. Nosotros dijimos, oye, pero ¿por qué lo botas? Y ahí vino mi lado, digamos, de ingeniero de sistemas, ¿no? Si estas las podemos repotenciar, ¿qué hicimos? Le quitamos las disqueteras, le quitamos la lectora de CD, lo dejamos la más plana posible, las conectamos a la red e hicimos de eso un grupo, una red, mini red dentro de telemarketing, donde comenzamos a pasar de terminales tontos a computadoras, donde obviamente ya podía haber Excel o hojas de cálculo con las cuales podían trabajar. Es más, me acuerdo que ya había el Excel, hicimos un Excel grupal donde todos alimentamos. Entonces, en el día yo podía ver cuánto iban gestionando, qué resultados iban teniendo, todo, porque todavía no había software, todavía no habían herramientas. Entonces, esa parte de automatización a mi jefe le impresionó porque ayudó que la productividad del equipo de telemarketing aumentara en 400%, ¿sí? 400% en un número excepcional, ¿no? En 3 meses. Y él me dijo, oye, ¿sabes qué? No te necesito ya acá, ahora te necesito viendo la parte de gestión de ventas a nivel de toda la red de agencias, que había con más de 100 agencias en todo el Perú del banco. Y obviamente el automatizar los procesos iba a significar cambiar la productividad o aumentar la productividad escalable en una forma geométrica, ¿sí? No sé si me dejé entender cuál era el concepto de un área culta positiva, ¿no? A veces tenemos dones, tenemos talentos que no los sacamos a relucir, ¿sí? Por ahí de repente, no sé, a ti te gusta dar discursos, de repente sería bueno que entres en un plan de capacitación para el equipo, ¿no? No necesariamente sobre lo que es el equipo, sino a veces sobre lo que tú eres. Acuérdate que hoy por hoy los profesionales necesitamos habilidades blandas, ¿sí? Y entonces es más importante no solamente saber, digamos, de la parte técnica del trabajo operativa, sino también parte que nos forme, nos ayude a mejorar. Y eso obviamente es un proceso de mejora no solamente de los que nos escuchan, sino también de nosotros mismos. Hay también área oculta negativa, perdón, acá le he puesto positiva, pero ya debe ser negativa, ¿sí? Hay un área oculta negativa que a veces no deberíamos de demostrar. Déjame corregir acá. Esto es un área oculta negativa, ¿sí? No es positiva. Eso quiere decir de que si tengo un talento oculto que puede perjudicar a mi organización, ¿sí? O tengo un mal hábito que puede perjudicar a mi organización. ¿En qué puede afectar a mi organización estando oculto? Obviamente en nada,
pero en qué lo puede, si deja de estar oculto, ¿sí? Esto sí puede sacarlo, sí puede afectar en mi organización, ¿no? Entonces, ese lado, ¿lo debo sacar a relucir o no debo sacarlo? ¿Puedo sacarlo a relucir o no debo? Miren la pregunta, ¿eh? Es ¿puedo o no debo? ¿Sí? Porque cuando es negativo, a veces no debemos, no es que no podemos, sin poder podemos, pero no debemos sacarlo a relucir. Más bien hay que trabajar para minimizar el impacto de ese lado negativo, ese área oculta negativa que tenemos, ¿sí? ¿Qué oportunidades tengo sacando ese lado oculto? La mejor de todas. Yo soy de las personas cuando hacemos la consultoría, gestión del talento, ¿no? Nosotros normalmente no descartamos nada hasta que no trabajemos con la persona, ¿no? Porque justamente el tema de gestión del talento es que si esta persona es buena en el trabajo y este lado oculto negativo se puede trabajar, hay cosas que no, definitivamente. En el caso de este banco, tuvieron personas que tenían un mal hábito, digamos que el banco pensó que su problema de productividad era un software, les pusieron software, su problema de productividad era un celular, les dieron celular a cada uno, les daban todo cuanto pedían, ¿no? Pero sin embargo, el lado oculto negativo que tenían es que eso mismo lo utilizaban para trabajar para otros. Entonces fue muy sabido que muchos o algunos de los gestores de cobranzas, ¿no? Del Banco Azteca antes de su quiebra, ¿no? Estuvieran dupleteando, o sea, trabajaban para Banco Azteca y trabajaban para un tercero, ya sea una empresa de cobranza, ya sea otra institución. Como no había control, no había cómo medir y a veces pedían la misma zona que la que tenían, como no, prácticamente no los detectaban, ¿no? Esto obviamente fue algo que perjudicó a la organización, sus cobranzas disminuyeron notablemente, las provisiones se dispararon y al final el banco fue, acá en el Perú por lo menos fue cerrado, ¿no? Y luego vendido a un precio muy, muy de regalo, ¿no? Que obviamente no era nada de lo que ellos habían invertido durante años acá. Moraleja, a veces hay lados ocultos que no deben sacarlos, ¿sí? Y obviamente hay que tener control, pero como líderes hay que saberlo, ¿sí? Porque a veces nosotros no sabemos estas áreas ocultas porque no nos las van a mostrar, pero sí debemos de hacer a través de por qué sí lo deben conocer y por qué no lo deben conocer. Una chiquita que no le he puesto ahí es el caso de una caja municipal aquí en Perú, ¿no? Esta caja municipal pensaba que tenía el control de su gente, ¿no? Uno de los primeros hallazgos que hicimos en la consultoría es que ellos trabajaban, digamos, solamente un horario muy corto, ¿no? Desde las 6, según ellos, desde las 6, 7 de la mañana para hacer operativos de madrugadores. Seguramente algunos de los que trabajan acá conocemos ese tipo, ¿no? Ese tipo de cosas. Sin embargo, una de las cosas que, si bien es cierto, era positivo, porque el hallazgo que nos dimos es que casi el 80% de ellos eran emprendedores, sin embargo, era algo, una área oculta negativa. ¿Sí? Miren, ojo, escuchen bien mis palabras. La actividad per se era un área oculta, perdón, era algo positivo, ¿sí? Pero la forma como lo manejaban se convirtió en un área oculta negativa. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, alguno de ellos, yo me acuerdo, el más relevante era que tenía una empresa de transporte de personal, ¿no? Y él me decía, durante la mañana yo salgo a trabajar a las 6 de la mañana y después termino a la 1, almuerzo y a las 2 de la tarde ya estoy con mi empresa. Y yo le decía, pero ¿y en la mañana quién te lo ve? No tengo trabajadores, me decía que pueden ver eso, que no sé qué. Pero igual, o sea, la gestión de transporte de personal a otros no es algo que tú solamente lo delegas y dices ya el chofer se hace cargo, igual tenía que estar pendiente. Entonces, obviamente esa persona trabajaba no al 100% de su capacidad, probablemente estaba menguado en un 30 o 40% y solamente esa es la capacidad que le brindaba a esta caja municipal, ¿no? Hicimos un cambio, porque obviamente toda hipótesis o todo hallazgo tiene que ser corroborado con una solución, ¿no? Y pusimos personas nuevas, ¿no? Personas que venían con ciertos perfiles más, en la cual nosotros participamos en la selección y evaluación, ¿no? Y estas personas terminaban produciendo el doble que los otros. Entonces el problema sí es real. Cuando tú tienes una doble, digamos, responsabilidad, sobre todo de responsabilidad que sí involucra que te comprometas de lleno, obviamente esto es distinto a que, por ejemplo, si alguien me diga, ¿sabes qué? No, yo estoy en mi casa, he puesto una bodega y quien se hace cargo es mi esposa. ¿Esa bodega podrá funcionar sin mí? Por supuesto que sí, no tiene nada que ver, ¿no? Pero pensar en una empresa del turbo, y no eran empresas pequeñas, ¿ah? Todos eran negocios bastante interesantes y bastante, que obviamente les menguaba la productividad, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Melissa, Oscar, Luis. Estamos bien, estamos bien, estamos bien. Ok, gracias. Miguel, Alejandro. No, estamos claros, claros, claros. Ok. Vamos a hacer el receso entonces de 10 minutos. Melissa, siempre empezamos, corremos, hacemos un break de 10 minutos para que puedan, digamos, reposar un momento y después de 10 minutos continuamos con el último cuadrante, si el área es conocida, y luego pasar a la parte práctica, que es la herramienta que queremos enseñarles. ¿Ok? Nos vemos en 10 minutos.
Listo, estamos de nuevo aquí. ¿Sí? Entonces, les comentaba hace un momento de que ahora vamos a ver la parte del área desconocida, ¿sí? En la cual nosotros tenemos 4 cuadrantes, siempre los 4 que hemos visto ya, 3 que hemos visto, perdón, ya, pública, ciega, oculta, y ahora es el área desconocida, que es lo que yo desconozco de mí, pero los demás también desconocen, ¿sí? Esto es un poco, digamos, cuestionable porque dicen, oye, ¿cómo puedo trabajar aquello que yo conozco y tú desconoces? Ok. Es que todo va a depender de que esto es un área desconocida en este momento, ¿sí? Pero es algo desconocido del potencial o es algo desconocido del peligro de nosotros, ¿sí? ¿A qué me refiero? Que podría ser algo que nosotros a lo largo de nuestra vida hemos ido cultivando o malos hábitos que hemos ido adquiriendo y que en algún momento, que en ese momento no somos conscientes y obviamente nadie lo ve tampoco, pero podría de un momento a otro mostrarse y eso es lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Entonces representa las características, comportamientos, emociones, experiencias que nosotros no conocemos y los demás desconocen de nosotros. Por ejemplo, digamos por esas cosas de la vida que suceden, ¿no? Que nosotros hayamos sido víctimas de maltrato durante niños, ¿no? ¿No? Obviamente yo crecí en ese ambiente, no es que haya sido yo por si acaso, pero yo, digamos que yo haya sido el que creció en ese ambiente. Entonces, para mí es algo normal, digamos, el tema del maltrato. Crecí así, me hice profesional y todo, y lo olvidé. Digamos, lo olvidé psicológicamente, se borró de mi mente, ¿sí? Pero el daño que esto te puede haber causado, y si tú no lo has trabajado con un profesional del tema, ¿no? Obviamente en algún momento va a sacar a relucir alguna emoción, ¿sí? Algún comportamiento que podría ser de peligro, ¿sí? Por el otro lado, ¿no? Digamos que yo crecí en un ambiente familiar de empresarios, de emprendedores, ¿no? Y sin embargo, para mí fue algo normal. Mi papá trabajaba, mi mamá trabajaba, tenía su propio negocio y listo. Y en algún momento dije, oye, ¿sabes qué? Voy a, este, voy a agarrar y voy a, trabajar, ¿no? En, digamos, ingeniero de sistemas, ¿no? Sin embargo, dentro de mí hay una característica emprendedora nata, porque yo he visto ese tema de pequeño, ¿sí? Lo he visto en mis padres y he adquirido ciertos comportamientos, las emociones que ellos vivían cada vez que lograban las cosas son muy diferentes a cuando tú lo logras en una empresa corporativa y las experiencias también. Entonces hay algo que es de potencial que podría ayudarme, ¿sí? Hoy por hoy, investigaciones demuestran que ser emprendedor ya no solamente es una característica buena para ser independiente, sino que es una característica buena para ser dependiente también, o sea, trabajando en una empresa. Entonces ahora hay emprendedor que dirige o lidera su propio negocio y y dependiente que dirige, que lidera y dirige el negocio de otros, ¿sí? Es la única diferencia, que en una lideras y diriges algo que es tuyo, en la otra lideras y diriges algo que es de otros, ¿sí? Pero en ambos tienes que tener el mismo, digamos, con sus variantes, obviamente, ¿no? Salvando las diferencias, ¿no? Estas son las cosas que no compartimos con los demás y que no son conocidas por todos y además desconocidas por nosotros conscientemente. O sea, conscientemente yo no lo sé, ¿sí? Pero he ido adquiriéndolas, ¿sí? Su característica principal es que se hace visible en el tiempo con los hábitos y la perseverancia. Obviamente, como les comentaba, el tema emprendedor o el tema del daño emocional cuando uno ha sufrido maltrato de niño, en algún momento se muestra y uno tiene que trabajar en ello, ¿sí? No es que yo di vuelta a la página y ya los perdono, no, hay que trabajar en ello, para eso están los psicólogos, para eso están los coaches, ¿no? Uno trabaja ese tema y ayuda a procesarlo, ¿no? Parte, digamos, de la terapia que un coach recomienda es, te perdono, ¿no? No te perdono no porque tú lo merezcas, sino te perdono porque yo me merezco tener paz. Entonces, cuando tú pasas ese proceso es como una paz interior que te comienza a llenar y entonces eso se convierte en algo ahora en potencial, en algo de potencial en lugar en algo peligroso, ¿sí? Si eres un buen orador, es probable que esta parte de tu vida sea desconocida por los demás y desconocida por ti también, ¿no? Como en mi caso, ¿no? En algún momento yo no sabía porque para mí era normal hablar de catequista, yo decía, he sido catequista y nunca lo he hecho, pero en algún momento alguien lo vio como área oculta y lo trasladó. O sea, el tema es que esto de los cuadrantes no es que se queda estático ahí, sino que de desconocida puede pasar a oculta, de oculta puede pasar a pública
o de desconocida puedes pasar a área ciega y de ciega pública. La idea es que se convierta, si es algo bueno, sea algo público, porque eso te va a abrir puertas, ¿no? Para oportunidades que se vayan dando. De buen alumno, profesor de nivelación escolar, por ejemplo, yo creo que esto lo comento en casi todas mis charlas, ¿no? A mí, bueno, ya les dije, no le he puesto mi nombre por no de esto, pero yo crecí en un hogar muy competitivo, ¿sí? Donde el sacar diploma de primer puesto era una tradición familiar, o sea, mis padres tenía diplomas había sido becado en la Universidad de La Cantuta, la Universidad de Educación La Cantuta, ¿no? Y siempre estudiaba mucho, hacía todas las tareas con extrema dedicación, o sea, extremos, al punto de que, por ejemplo, en primaria, me tocó una profesora que había sido profesora de mi papá. Entonces era profesora a la antigua que, como dice la tradición, enseñaba con su látigo en la mano y pues todos le tenían miedo, hasta yo, aunque nunca me cayó, pero todos teníamos miedo porque era la clásica frase, ¿no? Rincón quita calzón, y te daban con un cucharón, como un cucharón de madera, y te golpeaban y el papá no decía nada de esto, contra todo. Y esta profesora, lo único que sí hacía, me acuerdo, es que revisaba mi cuaderno y me decía, acá hay un error, y ¡clac! Me arrancaba la hoja, hazlo de nuevo, ¿no? Y yo lo tomaba como algo, digamos, normal. Obviamente me enseñó a ser dedicado en lo que yo hacía, ¿no? O sea, mis letras era ya tipo dibujante. Cuando estudié ingeniería, me fue más fácil de estudiar dibujo técnico porque sabía, ¿no? Acabé el colegio, ingresé a la universidad y a los pocos meses mi padre se quedó sin trabajo, así que yo decidí seguir estudiando y tenía que trabajar para pagar la mensualidad. ¿Qué podía hacer si yo solo tenía 15 años, perdón? ¿Qué podía hacer? Ninguna empresa me recibía. Entonces lo que decidí fue enseñar clases particulares de matemáticas, porque decía, oye, yo sé matemáticas, ¿no? ¿Por qué no empiezo a enseñar? Y después pues, me pasé a estudiar otros cursos, inclusive les cuento que en algún momento enseñé japonés, y no es porque yo supiera estudiar japonés, sino porque yo tenía la habilidad mi alumno un día antes me daba su cuaderno y yo me iba y aprendía las cosas que él enseñaba en japonés y al otro día le estaba enseñando. Y me decía, tú aprendes rápido. No, simplemente memoria y práctica de un día para otro, ¿no? Entonces, pero me gustaba enseñar, pero yo no lo hubiera sabido, ¿no? Para mí era un área oculta si no hubiera tenido esta necesidad. Probablemente nunca hubiera enseñado si mi padre hubiera seguido trabajando él me hubiera pagado la universidad. Entonces, esa es un área oculta, por ejemplo, desconocida por mí, y obviamente al ser desconocida por mí, también era desconocida para otros, ¿no? La pregunta era, ¿un área desconocida? Sí, ¿no? Otro caso de introvertido orador, sí, Jorge, ¿no? Fue un líder de cobranzas que conocí, que trataba de manera abierta y siempre los reúne y les habla y capacita en grupo. De niño era introvertido, casi no hablaba excepto con adultos, ¿eh? ¿Es un área desconocida? Según lo que vimos en su momento con Jorge en sesiones de coaching, realmente es un área desconocida, porque él no sabía. No es más, cuando él quería capacitar a su equipo, él traía a otra persona, ¿no? O pedía que un supervisor lo diera la charla. Y yo le decía, ¿pero por qué, Jorge? No, si tú tienes habilidades, y revisando, vimos que obviamente siempre él les hablaba los capacitaba y lo podía hacer bien, pero en pequeños tiempos, ¿no? Entonces, hay que trabajarlo. Esa es otra de mis casos, ¿no? Yo sí era ingeniero de sistemas, jamás me imaginé que iba a trabajar en área de cobranzas. Para ese entonces yo trabajaba desarrollando software, ¿sí? Empecé siendo programador, ¿no? Un día ingresé a un área comercial y luego a créditos y después a cobranzas. Esa fue mi historia. 5 años en sistemas, 5 años en área comercial y después créditos y cobranzas todo el resto del tiempo. Casi 25 años de experiencia, ¿no? ¿Lo sabía? No, yo no lo sabía, no lo imaginaba, pero obviamente si miras atrás, en ese momento era un área desconocida. Hoy por hoy no, hoy es mi pasión, es más, es parte de lo que yo utilizo ahora como experiencias para poder convertirlo, ¿no? En clases para mis alumnos, ¿no? De sacacopias a gerente de riesgos. Ese caso a mí me emociona mucho porque es un muchachito que yo conocí en una empresa al cual yo llegué de gerente de riesgos, créditos y cobranzas, y a él lo encontré sacando fotocopias. Y yo le digo, oye, ¿qué has estudiado? Le digo, ¿no? Porque pensé que era alguien que no había estudiado. Es estadística, me dice. Estadística, o sea, imagínate, hablo del año 2012, hace 10 años atrás, en que estadística no se veía como parte de una organización. Y yo, ¿pero por qué estás ahí? Le digo, o sea, ¿no? No es que a mí me mandan todos los días a que saque las copias y después hago esto, archivo y después hago esto. Estás mal, le digo, o sea, deja eso, termina, ¿no? Deja eso y te vienes. Comencé a hablar con él y me di cuenta que él conocía su carrera muy bien y que él inclusive podía ayudarme a mí en lo que en ese momento yo ya estaba haciendo, que era desarrollo de modelos estadísticos para scoring de cobranzas, ¿no? Entonces, él estaba preparado para ser agente de riesgo, probablemente en ese momento no. Yo me imagino que en ese momento por su cabeza solamente pasaba a sacar copias y archivar.
¿Cuál es la línea de carrera que él buscaba? Tampoco probablemente lo tenía claro. ¿Cómo se veía en el futuro? No creo, hoy es gerente de riesgos en un banco importante, es uno de los 4 grandes de acá del Perú, ¿no? Cuando esto es un área desconocida, obviamente porque él no lo conocía ni tampoco los demás, ¿sí? Pero siempre hay alguien que te va a descubrir, siempre hay alguien que va a ver algo diferente, ya sea porque conversa contigo, ya sea porque... Entonces, es bueno conversar, ¿sí? Es bueno conversar con personas que tienen experiencia, más experiencia que uno, y te ayudan a encontrar esa parte desconocida que tú no ves y los demás tampoco, ¿sí? Acá qué lado puedo sacar a relucir y qué lado no debo sacar a relucir. Eso es importante. Por eso cuando ustedes trabajen esto en ustedes mismos, vean su historia personal, ¿no? Su historia de vida, cómo fue su niñez, cómo fue su adolescencia, cómo fue su juventud, para que puedan saber qué lado desconocido hay ahí. Ahí tiene que haber algo. O sea, no es que nacieron y el otro día ya eran adultos. O sea, había todo un proceso, ¿sí? Y el tema del área desconocida es importante conocerlo porque puede ser de potencial o puede ser de peligro. La idea es sacarlo poder sacar a relucir o decir no debo sacar a relucir. ¿No? Esto obviamente, miren, siguiendo muy lejos, esto es lo, por ejemplo, lo que sucede hoy en Estados Unidos con este tema de los tiroteos, ¿no? ¿No? Ese chico o chica o joven o señor que es parte de un tiroteo, no se formó de un día para otro, o sea, ha pasado por todo un proceso, ¿sí? Y tanto para él como para los demás era desconocido que podía convertirse en un asesino de mucha gente, ¿no? Un genocida. Pero sin embargo, pues en el camino de su vida, en el transcurso de su vida, ha ido desarrollando ciertas cosas que sus emociones han ido creciendo y en algún momento ¡plac! Explotó, ¿no? O sin irnos muy lejos, el caso de la violencia doméstica no es algo no es que uno nace y es violento del momento a otro, ¿no? Eso se va cocinando, se va curtiendo, y en un momento uno explota y obviamente puede convertirse en un hombre muy violento o mujer muy violenta y sin embargo hacer mucho daño también a los que amamos, a los que tenemos alrededor, ¿sí? Entonces, nuevamente, ¿qué preguntas debo hacerme? Características, comportamientos, emociones, ¿sí? ¿Y qué me interesa y qué potencial tengo? Si yo me hago esas 2 preguntas, ¿sí? Puedo comenzar a saber qué hay de ti, qué hay dentro de ti que hoy no lo utilizas para lo que estás haciendo y te puede servir. Digamos, no sé, de pronto, pues, como en mi caso, ¿no? Has dirigido grupos y todo, y nunca has capacitado, siempre estás delegando, siempre estás con temor, pero tienes una parte de ti, nadie te ha visto tampoco trabajar de orador, digamos, de capacitador, de repente tienes un potencial ahí que lo puedes sacar a relucir, ¿sí? ¿Qué caso se presenta? ¿Sí? Tenemos los 4 cuadrantes y podría ser que mi área pública sea más grande que las demás áreas, ¿sí? Es más, lo recomendable es que en algún momento mi área pública ocupe la mayor parte de los cuadrantes, ¿sí? Para que sea algo así. ¿Por qué? Porque es la forma como yo me muestro más íntegro, es la forma como ya me van a conocer como realmente yo soy, ¿sí? Si yo cada día soy más transparente, entonces no tengo por qué pensar, hoy, ¿dónde estoy? Ah, entonces voy a hacer de esta manera. ¿Dónde estoy ahora? A esto. No hay temas de modales que son básicos. Yo, por ejemplo, con mis hijos, no trabajo mucho el tema de modales, ¿no? No es que en mi casa yo como con las manos y cuando estoy en la calle uso cubiertos, no, estoy en mi casa, estoy en la calle o en la casa de alguien, tengo que comer con modales, ¿sí? Ahora, que hay veces que es riquísimo comer con la mano, sí, o sea, yo no creo que... ¿Cuántos de ustedes comen un Kentucky con la mano? Levanten la mano, a ver, los que comen Kentucky con la mano. Uno nomás. No me digan que usan tenedor y cuchillo para comer Kentucky. Ah, ya. Se van sincerando, ¿eh? ¿No? Yo creo que todos de alguna manera comemos con la mano un Kentucky. ¿Por qué? Porque es la costumbre. El mismo ambiente del local te provoca hacerlo y no te dan cubiertos. Además, no te dan cuchillo y tenedor para comerlo. Entonces, obviamente te induce a que sea así, ¿no? Oscar, perdón, veo un usuario que es Luis. ¿Me pueden confirmar me están preguntando aquí? Sí, 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 Luis, sí, Luis Alemán. ¿de, de dónde nos acompañas? Tú eres del equipo de... De Oscar, Ah, de Oscar. de Ah, ya, ok, Luis. Center. Perdón. Es del Ya, ya. equipo de Credit Center, don Denis. Ah, ya, listo, ya, ya. Sino que primera vez lo veo, ahorita recién está viendo el nombre y no me percaté. Listo, Sí, le gracias. entiendo, no se preocupe.
Ya, ok. Entonces les decía que el área pública es lo más, digamos, debe ser lo más grande posible, tanto por tu bien como por el bien de los demás. Si tengo algo que debo trabajar, el tenerlo públicamente implica que yo lo reconozca y por tanto yo tengo que saber manejarlo. Hace mucho tiempo, cuando comencé a dar charlas, me acuerdo que entré por una etapa de miedo a hablar en público. ¿Y por qué? Porque el último año que estuve en la secundaria, miren, acá son 6 de primaria y 5 de secundaria. El último año, los 11 años, yo me la pasé siempre recitando poesías, todo para el Día de la Madre, pero, o sea, me encantaba a mí declamar, me encantaba, o sea, y hacía toda la fonomímica, todo el tema este no verbal, me salía muy bonito, me decían, ¿no? Pero me acuerdo ya para despedida, ¿no? Me hicieron declamar para, no sé qué actividad era, pero era algo así por la segunda mitad del año. Y me presenté en público, como siempre, frente al patio donde estaban todos y yo en un estrado, ¿no? Y fue la primera vez que miré a todos y sentí que una sensación como que todos se burlaron. No lo recuerdo exactamente bien, pero me quedé friseado, me quedé congelado. No me acordaba el poema. La profesora de atrás me decía, me repetía por partes y yo repetía eso y no me acordaba. Lo intenté 3 veces y me bajé, ¿no? Esa experiencia me anuló a mí, ¿no? Me hizo que eso se convirtiera en algo que yo no quisiera que sea mi área oculta, ¿no? Que los demás no conocieran, porque obviamente me había hecho pasar un mal rato. Hasta que conocí, 7 años después, conocí al que fue mi mentor y mi primer jefe en banco, ¿no? Y ahí me ayudó que esta área pública, esta área oculta, perdón, se volviera un área pública, ¿no? Y obviamente fue creciendo más mi área pública. Hoy por hoy, tú me encuentras en la pantalla, me encuentras en persona, me encuentras donde me encuentres, yo voy a hacer de la misma manera, ¿no? Comento y converso de la misma manera, ¿por qué? Porque he aprendido a desarrollar este tema de área pública. Esto me ha favorecido que también muchos de mis talentos han ido aflorando, o poder adquirir talentos que yo no sabía que tenía, que yo entendí que no los tenía, ¿no? O cosas que no debía mostrar, o que debía mostrar, pero debían ser trabajadas, ¿no? Como el tema, por ejemplo, no verbal que les comenté hace un momento, ¿no? Otro caso podría ser que de repente, a diferencia de, digamos, de que mi área pública sea muy grande, yo podría pensar que mi área ciega sea muy grande, ¿sí? Sí, que mi área ciega sea muy grande, es decir, de repente, hoy lo permito y ha crecido de este tamaño, como lo ven acá en el cuadro, ¿no? Es un poquito más grande que los demás, ¿sí? Pero yo sigo trabajando, yo dejo de trabajar en ello y hago que cada vez haya más cosas que yo desconozco, ¿sí? Y que los demás sí conocen. Por ejemplo, el tema de mis gestos, como yo se los conté, ¿no? Por ejemplo, el tema de las muletillas, por ejemplo, es una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero casi todos tenemos muletillas. En mi caso, yo solía decir sí, sí, no, no, y eso obviamente cuando dejó de ser área ciega, cuando de área ciega lo puse en área pública, me comencé a dar cuenta que tenía que trabajar en ello. Hoy por hoy ustedes me ven que no repito. Otra área ciega que debemos de controlar es el tema de ser redundante. Hay personas que tienen que hablar una cosa y no pasó ni 3 minutos y ya están en lo mismo, no me repiten exactamente la misma palabra. Eso también hay que trabajar, ¿no? Pero a veces nosotros no nos damos cuenta porque creemos que estamos hablando y opinando y no, hay que trabajarlo más si queremos hacer una línea de carrera, ¿no? Entonces el área ciega muy grande es peligroso. Es peligroso porque no sé hacia dónde estoy yendo, pero es más peligroso porque lo estoy dando a notar y yo no soy consciente de ello, ¿sí? Yo no lo conozco, ¿sí? Entonces, obviamente, ahí viene todo un tema de peligro en la línea de carrera que nosotros podamos tener, ¿sí? Hay otro caso en la que lo más grande viene a ser mi área oculta, como lo ven acá, ¿sí? Es decir, aquello que yo conozco de mí y los demás no conocen, esa pequeña fracción. Normalmente debería ser mi vida privada. Normalmente debería ser mi vida privada. Obviamente no voy a estar mostrando a todo el mundo la foto de mis hijos, no voy a estar llevando a todos a mi casa, no porque sea elitista, esto, sino que obviamente uno guarda cierta privacidad. Pero cuando tú haces que esto se convierte en un área mucho más grande que los demás cuadrantes, ahí sí viene un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque hoy por hoy es muy importante que nuestro equipo, sobre todo cuando estamos en posiciones de liderazgo, que nuestro equipo nos vea como una persona humana, ¿no? Que tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos hijos, no tenemos una esposa, y eso obviamente tenemos que incorporarlo de alguna manera. Yo me acuerdo mucho del caso de un compañero, ¿no? De trabajo, gerente también ya,
¿no? Él no llevaba esposa al trabajo. Y todos por ahí sabían, oye, pero fulanito está casado, ¿no? Sí, sí es casado, pero nunca la ha traído. Y en trabajo anterior tampoco, ¿no? Y obviamente eh, era un área oculta, ¿no? Él sabía y los demás no conocían. Y daba mala interpretación porque tendía a ser ese tipo de líder muy coqueto, muy enamorador con las chicas, muy parlanchín con las chicas. Entonces, obviamente había algo que se podía malinterpretar, ¿no? O sea, es diferente a cuando tú presentas a tu esposa, si obviamente eres amable con las damas, no tiene nada que ver, pero en el contexto que él estaba, sí daba a entender eso, ¿no? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Ninguna? Otro caso, el cuarto de los casos sería que mi área desconocida sea más grande que las demás, ¿sí? Así como está ahora, ¿sí? O también podría ser de esta manera. Y esto es algo normal, ¿ah? No crean que es malo. O sea, normalmente cuando somos jóvenes o cuando recién empezamos, el área desconocida tiene que ser más grande. Hay cosas que yo no conozco, como en mi caso, ¿no? ¿No? Gracias a Dios conocí al que fue mi mentor y mi primer jefe y él obviamente me ayudó a hacer que mucha de mis áreas desconocida pase a ser área oculta, ¿no? Y luego pase a ser área pública o de desconocida que pase a ser área ciega y luego área pública. El objetivo es que todo llegue a área, que, o sea, se fue para acá y de aquí para acá, ¿sí? O de área desconocida pasó a área oculta y de área oculta a área pública. Pero el objetivo es que siempre llegue acá, a ser área pública. Pero cuando más pública es, más íntegros somos, más nos damos a conocer como realmente somos, ¿sí? Y esto obviamente, aunque tú digas, no, pero Denis, yo sé cómo manejarlo y esto no lo dejo ver, es que no se trata de la parte consciente. Estamos hablando de lo que inconscientemente en algún momento vamos a mostrar, ¿sí? ¿Preguntas hasta ahí? Estamos bien ahí, líder, estamos bien. Gracias, Oscar. Miguel, Sí, no pregunta, sino más bien un comentario con adelante. respecto a lo del área privada y pública, ¿va? Como se menciona. Es mejor ser original. Mi esposa tiene una frase que dice que la mentira, dice, tiene pies y manos. O sea, cuando uno finge lo que es cuestión de tiempo para que salga a relucir. Y qué pena, Correcto. ¿verdad? Que algo oculto eh, salga a la luz y no por comentarios de uno, sino por, no sé, comentarios de otra persona. Entonces es bueno ser siempre, en este caso, ¿verdad? Sincero, honesto, íntegro. Es mejor caer mal por la verdad que mentir y luego, pues, que salga a la luz que era una mentira, ¿va? ¿Va? Exacto. Estoy de acuerdo contigo, Miguel. Bueno, Muy cierto, ¿sabes? La mentira tiene patas cortas, decimos acá también, así ¿no? es. Sí, ¿No? sí. Muchas veces creemos de que no, nadie se va a dar cuenta, ¿no? Y al final, en algún momento, por alguna razón X, va a aparecer el verdadero, esa parte oculta, ¿sí? ¿Ya? O nosotros nos vamos a dar cuenta esa área ciega o esa área desconocida va a dejar de ser desconocida. Entonces hay que trabajar en ello, ¿sí? Si no hay preguntas, pasamos al Excel, ¿sí? ¿Están listos? Voy a cerrar esta pantalla. Voy a compartir el Excel, sí, la plantilla que usamos para... Nosotros en ICC entendimos que era importante el tener esta plantilla, ¿sí? ¿Sí? El poder decir, oye, ¿qué es lo que yo veo, ¿no? ¿Qué es lo que yo conozco y que los demás conocen? O sea, mi área pública, ¿no? Nuestra recomendación es que sean 10, ¿sí? Dos características, ¿sí? Dos comportamientos, dos emociones y dos logros o experiencias, ¿sí? En total de 10, ¿sí? Igual, dos características, dos en el área ciega y también en el área oculta y en el área de desconocida, ¿sí? La pregunta que nadie me hizo hasta el momento pero Denis, tú hablas de qué es lo que los demás ven.
Entonces, ¿cómo hago para que si los demás ven, yo también lo tenga en cuenta? ¿Sí o no? ¿Sí me dejo entender la pregunta? Entonces, debemos de tener un previo filtro, ¿sí? Que nos permita saber o alcanzar digamos, esta tablita complementaria, ¿sí? ¿Ya? Se las vamos a pasar también, no se preocupen, ¿sí? ¿Ya? Esta tablita complementaria, vamos a ver lo que tenemos acá, y vamos a suponer que esto nos va a ayudar a discriminar, ¿sí? ¿Qué es lo que yo tengo o qué es lo que yo necesito para poder trabajar? Entonces voy a agregarlo acá en cada una porque lo vamos a necesitar en cada una. Esto para nosotros nos es fácil porque, bueno, manejamos el Excel, pero les vamos a dar esta plantilla ya armada para que ustedes lo puedan trabajar, ¿ok? Para que sea más fácil. ¿Por qué lo hacemos así? Porque en principio nosotros necesitamos saber, ¿no? Digamos que en todo esto es lo que digo yo, ¿ya? Digamos yo. Lo voy a poner así. Vamos a poner que 4 digo yo. ¿Está bien? ¿Ya? Para llegar a estas 10, yo tengo que saber las que digo yo. Pero aparte, hay una evaluación 360, entonces me falta lo que dice mi jefe. ¿Sí? También una característica, un comportamiento, una emoción y una experiencia. Falta lo que dirían mis pares. ¿Sí? O sea, los colegas que son de la misma responsabilidad que yo, ¿qué opinan en este respecto? También una característica, una emoción y ¿cómo se llama? ¿Sí? Faltaría también lo que me dicen mis subordinados, ¿sí? O vamos a ponerle para que no se escuche tan feo eso, colaboradores, ¿sí? También una característica, un comportamiento, una emoción y una experiencia, ¿sí? Faltaría, ¿qué faltaría? Estoy yo, mi jefe, mis pares, ahí está el 360, ¿no? 360. Lo que digo yo, lo que dice mi jefe, mis pares y mis colaboradores. Ahora, si quieres agregarle más, pues puedes ponerle mi familia, ¿no? O sea, ya, por si acaso, si quieres complementarlo, ¿sí? Ya, digamos que yo digo que soy empático, como lo vimos hace un momento, ¿sí? ¿Sí? Y me pongo a evaluar, oye, Denis, ¿qué porcentaje sobre 100, ah? Ojo que esto es Denis sobre 100, ah. Voy a poner un colorcito, ya, un colorcito acá. Todo esto lo estoy construyendo para que ustedes lo vean que no todo se puede construir, ¿ya? Digamos que para mí, el ser empático por el tipo de trabajo que yo tengo, que contacto personas para cobranza y todo, esto debería ser el 60% digamos, de mi responsabilidad, ¿sí? ¿Qué importancia le doy del 1 al 4? Le doy importancia 1, ¿sí? Entonces, digamos, sociable, ¿sí? Yo digo que para ser sociable, sí, necesito ser sociable, entonces le doy un peso de 20%, un peso de 2, ¿sí? Negociador, ¿sí? Digamos que le doy el otro, vamos a bajarle un poquito acá ya para que me deje espacio a hacer otros. Sí, porque acuérdate que la suma de cada 4 tiene que ser 100, ¿ah? ¿Ya? 20% y le doy un valor de 1, ¿sí? Fíjate que sociable y negociador tienen el mismo porcentaje de importancia, pero, perdón, tienen el mismo porcentaje de esa característica para mi trabajo, pero el peso que le doy a sociable es 2, mientras que a negociador le doy 1, ¿sí? Y digamos uno más, a ver, ¿qué podríamos pensar? A ver, ¿qué nos faltaría uno más? ¿Mm? ¿Qué otro más? Aparte empático, social y negociador. Responsable o puntual. A ver, puntual, ¿ya? Le doy un 10% porque siento yo que aunque llegue tarde igual las cosas, pero sí le doy, digamos, un peso de, no le doy peso de 1, sino de 2, ¿ok?
Fíjense que cuando aparentemente empático debería ser el más importante, cuando yo lo pondero, es decir, multiplico el porcentaje por el peso que le estoy dando, ¿sí? Efectivamente, acá me sale 0.5. Pero fíjense que lo que pasa con sociable, se convierte en 0.4 y el otro se convierte en 0.2, ¿sí? O sea, que el sociable y el negociador, que aparentemente eran iguales en 20%, al darle un peso diferente a cada uno, hace de que el sociable se aísle o digamos, se separe de lo que vendría a ser el negociador, ¿sí? ¿Ya? Y esto es algo que yo creo que es al revés, me he equivocado, creo, ¿no? Debí ponerle más puntos a lo que esto, más peso a lo que esto, peso 4, ¿ya? Voy a cambiarle ya, peso 4, sociable peso 2, negociador peso 3 y puntual peso 2, peso 3, digamos, ¿ya? Miren, nuevamente, volvemos, los dos son 20%, pero sociable, cuando le doy el peso 2, o sea, en orden de importancia, peso 2 nomás, llega a 0.4. Mientras que el negociador, al darle el peso 20, perdón, por 3, me da 0.6. Y el último, que es puntual, también 0.3. O sea, que el puntual se asemeja mucho, miren, el puntual se va a asemejar mucho al sociable, que está en 0.4, pero ¿por qué? Porque sus pesos son diferentes. Mientras que el puntual es más importante que ser sociable, a pesar de que tenga menos participación. La idea es que esta participación sea siempre de 100, ¿sí? ¿Por qué yo hago esto? Déjenme grabarlo para que no... Es el ponderado, ¿sí? Digamos que en el mismo orden de ideas, ¿sí? Mi jefe dice, él no ve que yo soy negociador, no me ve como negociador, ¿ok? ¿Ya? Me pone de esta manera, pero él dice, ¿sabes qué? En empático eres... ¿Me están siguiendo o no me siguen? Por favor, dígame si avanzo solo, si no me entienden para poder hacerlo más lento, o está bien. ¿Mm? En sociable él me da un 10%, en puntual me da un 20%, 20 no digo. ¿Sí? Ahí van 50, 60. Y él me pone líder, ¿sí? Y me pone acá 40%, ¿sí? Para él, esta característica tiene un peso 4, o sea, el más alto, ¿sí? Ser puntual para él tiene peso 3, igual que para mí. Sociable le pone peso 2 y empático le pone peso 3, ¿sí? Vuelvo a calcular, ¿sí? Y hace de que esta, que es empático, que era 30, y líder, que era 40, se separen, porque mira, el empático se volvió en 1.6 y el empático se quedó en 0.9, o sea, casi el doble. Simplemente por el peso que le está dando, adicional a la participación que tiene esa característica para mi jefe, ¿oh? Porque mira, todo esto suma 100%, pero para mi jefe es esto de acá. ¿Sí me siguen? ¿Me siguen o no? Sí, 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 sí. Ok. Mis pares, ¿ok? Mis pares me ven que soy un buen líder, ¿ok? Que soy amigable, ¿sí? Que soy puntual, vamos a ponerle también, ¿sí? Ya, y que, digamos que otra cosa, digamos de confianza, ¿ya? ¿Ya? Para ellos el liderazgo prima, entonces le ponen 50, el amigable le ponen 20, al puntual le ponen 10 y al otro le ponen 20. Ahí sumado me da 100%. Pero cuando le ponen el peso, él dice, oye, ¿sabes qué? Lo de líder es lo mejor que tiene que hacer. ¿Sí? Amigable le ponen 2, a puntual le ponen 2,
¿no? Y de confianza le ponen 4. Fíjense cómo, a pesar de tener menos porcentaje, cuando le dan el peso, hace que, por ejemplo, este 20 de amigable con el 20 de confianza, el de confianza toma más valor por el peso que le dan, ¿sí? El peso es del 1 al 4, donde 4 es más importante y 1 es menos importante, ¿sí? Mis colaboradores, ¿sí? Ellos no me ven como líder, y ahí sí habría un problema que había que trabajar, un talento que había que trabajar. Pero sí me ven que soy puntual, ¿sí? Que soy renegón, ¿sí? Este, sociable. ¿Se puede ser las dos cosas? Sí, porque yo puedo alternar, pero obviamente siempre me puedo alternar con todos, pero siempre termino renegando, gritando, ¿no? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y digamos que también me ven que yo hablo con los clientes y les doy el ejemplo, ¿ok? Entonces probablemente a esto ellos le pongan un 30, el porcentaje de tiempo que ellos ven o esto, te renegó un 30, ¿no? Acá 20 y acá 20, ¿sí? Para ellos ser puntual, como no lo miden ni me controlan, entonces va a tener un peso 1, el más bajo, ¿sí? Renegón, como es algo que los impacta a ellos en sus emociones, le van a poner un peso más alto, ¿sí? Sociable, como ellos no lo viven porque se opaca con el tema renegón, probablemente le pongan un 3. Y negociador, como no es parte de ellos, le ponen 3. Entonces fíjate que a pesar de que esto renegón y negociador tienen ambos 30, por el peso que le dan, el que más cobra valor es el de renegón, ¿sí? Con 1.2 le sigue negociador, sociable y luego finalmente puntual, ¿sí? Digamos hasta ahí nomás, ya, para poder hacer después un ejercicio con ustedes. ¿Qué hago en este caso? Lo coloco así, ¿ya? Perdón, voy a ponerle los encabezados acá, 360. Este es público y esto es ítems, ¿ya? Estoy poniéndole nombre porque ahora lo que voy a hacer es para saber las 10 que me voy a quedar, tengo que saberlo de alguna manera. Lo que hago, mira, selecciono todas, ¿sí? Hasta colaboradores, ¿ok? Y le doy ordenar, ¿dónde está? Ordenar personalizado. Le voy a decir que ordene por la columna de puntaje. ¿Y cómo debe ordenar? ¿De menor a mayor o de mayor a menor? Para quedarme con mis 10 primeras. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo ordenamos? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor, de forma De- ascendente. claro, descendente, dirás, descendente, ¿ok? Lo pongo Descendente, ordenado correcto. y acá lo tengo, miren, ve. Ve, acá tengo el resultado, voy a quitarle este simbolito que no me deja ver bien. Ya, y miren lo que resultó. La número 1 en mi área pública es empático, que lo veo yo, ¿sí? Ojo, tengo que trabajarlo, porque si los demás no lo están viendo, si ni mis pares, ni mi jefe, ni mis colaboradores lo ven, entonces tengo que trabajar. Es autoconocimiento, ¿sí? Líder, lo ven mis pares y lo ven mis jefes. ¿Es bueno? Sí, es bueno, pero es peligroso que no lo vean mis colaboradores, ¿sí? Renegón, lo ven mis colaboradores y miren, y es la cuarta en posición, bueno, en realidad la tercera, porque el líder se repite cada 2 veces, ¿no? ¿No? Empático, ¿sí? Lo ve mi jefe y nadie más en cuanto a puntaje. Negociador, ¿sí? Lo ve mis colaboradores. Eso es bueno porque obviamente están viendo con el ejemplo. Así como pueden ver lo negativo de mí, también ven lo positivo porque seguramente me han visto a mí yendo con los clientes, negociando con los clientes, ¿sí? Y no solamente diciendo, hace esto, haz lo otro, sino que lo ven, digamos, en el esto. Una de las cosas, de las grandes ventajas de los talleres que dicto en ICC es que lo complementamos con visita de campo, ¿no? Nosotros salimos con los gestores al campo y ponemos por práctica todo lo que le hemos enseñado. Es más, en varias de las ocasiones nos ven que nosotros aplicamos aquello que les mencionamos en el taller. Entonces eso genera confianza y esto, que tus colaboradores te vean como negociador, es algo muy bueno.
De confianza, solamente tus pares. Acá ideal sería que te vean tus colaboradores también. Negociador, también lo veo yo, junto con mis colaboradores también. Puntual, recién lo veo mi jefe, después de sociable, mis colaboradores y yo, ¿no? Amigable. Entonces yo podría acá juntar, pero de acá ir tomando de repente las 10 primeras, ¿no? Que no se repitan, obviamente las 10 primeras sin repetirse, y me quedo con ellas, ¿sí? El tema de saber quién lo dice me ayuda a mí a saber qué trabajarlo. Por ejemplo, si yo veo que empático solamente lo veo yo, o sea, está en mi área pública, pero solamente lo veo yo, ¿no? Entonces, realmente no es público, ¿sí o no? Porque así tan importante que lo entienda, que yo lo conozca, es que los demás lo conozcan para que sea pública, ¿no? Entonces voy a ver dónde más hay empático. El jefe, que está en quinto, tengo que ver que mi jefe se dé cuenta qué hago. Ok, él tiene que verme que soy, ¿no? Luego por acá creo que, y nadie más, mira, tampoco no me ven ni mis colaboradores ni mis pares. Entonces hay un problema de imagen. ¿Sí me dejo entender? Entonces, un tema de autoconocimiento. Tomo las 10 primeras y las llevo al, digamos, esto de acá, con empático, líder, renegón, empático. Vamos a tomar estas de acá. Las voy a llevar a mi tablita que tenía antes. Un ratito, sí, estoy copiando. Copiando y pegando. Luego de haber hecho este trabajo, este levantamiento de información, miren en qué se convierte la tabla. Les voy a mostrar ya cuál es el resultado de la tabla. He copiado solamente sin repetir, ¿ok? Así queda mi área pública. Así como lo ven ahí. Entonces, soy empático, soy líder, renegón, negociador, de confianza, puntual, sociable y amigable. ¿Sí? 8, porque todo lo demás se repite. ¿Sí? O sea, hemos hecho al final, hemos trabajado, si mal no me equivoco, hemos trabajado 16, ¿no? Sí, 16, a ver. Sí, porque son 4 cada uno. Hemos sacado 16 y sin embargo, de las 16 se repiten. Entonces solamente hemos sacado 8. Debería haber salido de las 16, 10 por lo menos, ¿no? Pero es así. La idea de esta metodología, ya esto es metodología ICC por si acaso, porque es una adaptación de la ventana Yohari, ¿no? En la cual no solamente hallamos las características, comportamientos, emociones y experiencias del área pública, sino que las ponderamos para saber cuáles son, sino que una vez que yo tengas esta es su foto inicial, este es, digamos, este es Oscar, este es Miguel, este es Luis, este es Alejandro, del día de hoy, ¿ok? Tal como me ven y tal como yo me veo, ¿sí? Ahora, ¿cómo se hace el proceso automejora? Tomamos la primera y decimos empático, ok, me voy a la hoja anterior, ¿sí? Regreso, vamos a ver, volvemos a nuestra hoja anterior, ¿no? Y comienzo a observar acá. En mi hoja anterior, empático, quien lo ve soy yo. Luego, en menor porcentaje, casi la mitad, lo ve mi jefe. Y después nadie más lo ve. Entonces tengo que trabajar en que mi jefe lo pueda ver, ¿no? Y ahí viene el trabajo que hacemos con ICC, de trabajar sobre todo si eres líder, ¿no? Y empático es una característica importante de tu trabajo. Trabajamos contigo para que esta característica que tu jefe hoy no ve, sea visible para tu jefe. Pero sobre todo, y más importante, es que esta característica que es básica en cualquier tipo, en cualquier área de cobranzas, también lo puedan ver tus colaboradores y tus pares. Quizás tus pares no tanto, pero tus colaboradores sí. ¿Sí? Y trabajamos en un plan de mejora para que esas características cambien. Acá viene todo un tema de coaching, ¿no? Y a ver qué, identificar qué forma podemos cambiar, qué podemos mejorar y todo. No es algo sencillo, es un proceso, ¿sí? Y la idea es que este proceso puede ser virtual o presencial y nosotros te podamos ayudar a completarlo. Preguntas hasta ahí. La segunda, por si acaso, era, si no me equivoco, era líder.
¿sí? Y miren, líder me ve los pares y me ve mi jefe. Yo no me veo como líder. Mi personal a cargo tampoco me ve como líder. Y ahí sí viene un tema del síndrome del impostor que les comentaba hace un momento. Por ejemplo, una persona que los demás lo ven, pero él no se siente así, obviamente no es su área pública, ¿sí? O es su área, digamos, ciega, ¿no es cierto? O sea, los demás lo ven, pero él no se siente jefe, ¿sí? Pero también sus colaboradores no lo ven, entonces sí hay algo que trabajar en ese tema de liderazgo, ¿sí? El hecho de ocupar un puesto, el hecho de tener un título, no garantiza que yo seas líder. Cuando hablamos de liderazgo, hablamos de un tema de cómo llevar a otras personas de un punto A un punto B, ¿sí? Donde el punto B tiene que ser un punto mejor, un punto de mejora que el punto A. Entonces, si no has logrado eso, ahí hay un tema que trabajar. En esto también los talleres que trabajamos en ICC sobre liderazgos, ¿no? Cómo desarrollarlo y cómo hacerlo visible para tus pares y para tus colaboradores. Obviamente es todo un proceso también que hay que trabajar, identificando el por qué los colaboradores no lo ven. Aquí probablemente en este caso, por lo que veo y por como lo he querido presentar, es probable porque tienes una conducta, porque tus colaboradores te ven como renegón, ¿no? Entonces nos podemos observar y decir, no, oye, ellos te ven renegón por tal, cual cosa. Conversamos con todo el equipo y vemos, oye, ellos también ven tal cosa. Entonces hacemos, digamos, una evaluación, te planteamos una propuesta de mejora y se comienza a trabajar, ¿no? Para que esto de renegón se opaque, porque no lo vamos a cambiar, nadie cambia de la noche a la mañana, pero sí podemos, digamos, hacer una gestión de crisis, ¿sí? O un control de daños, como le llaman, ¿no? Ambas estrategias son buenas, ¿no? Y muy útiles cuando queremos nosotros mejorar algo negativo que nuestros colaboradores están viendo de nosotros, o nuestro líder también, ¿no? Nuestro jefe. Muy bien, muchachos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, les pediría que para cerrar me den su comentario que les ha parecido. ¿Perdón, Luis? Estamos bien, digo, hasta ahí. A ver, Luis, ¿me puedes compartir qué te ha parecido esta sección y en qué te va a ayudar? Pues bueno, yo primera vez en la capacitación, mi nombre pues Luis Alemán, ¿verdad? Pues hasta ahorita, lo poco que he estado escuchando, viendo, a mí que creo que la experiencia en cobranza pues no es vasta de repente como Oscar o Miguel, ¿verdad? Creo que me va a ayudar mucho a mejorar. Ok, muchas gracias. Miguel, ¿qué te ha parecido? Bien, pues no, importante. Importante más que, como dice Alemán, ¿va, no? Igual mi experiencia en cobranza quizás no es tanta, pero sí con el tema del trato con personas. Entonces, esta información o esta capacitación, por lo menos del día de hoy, más que para cobranza, eh, como que refuerza o nutre en el tema de el trato con otras personas, ¿verdad? O sea, el trato, el tema de las relaciones, que es importante, sí, para el tema de la cobranza, pero más que todo como para el tema humano, pues, para tener buenas relaciones, el conocerse uno y saber cómo conocer a las otras personas, ¿no? Correcto. Saber cuáles son sus Gracias. fortalezas o sus debilidades, en este caso. Pero Muchas gracias, Miguel. para el tema interpersonal, muy bien, excelente, muy importante, Gracias, de hecho. Miguel. Ajá. Alejandro, ¿qué te ha parecido? Oscar. No, pues creo que hasta ahorita vamos muy bien, muy interesante, como decía Luis, pues es esto, un tema el de cobranza nunca se deja de aprender, todo el tiempo se aprende una cosa nueva y pues para eso estamos aquí, para seguir aprendiendo y viendo las cosas de la mejor manera. Ok, gracias, Oscar. Listo, de mi parte yo les quedo agradecido por su tiempo. La verdad que ha sido una sesión muy interesante. Ya
van conociendo cuál es la dinámica, presentamos casos, vemos alguna herramienta y eso obviamente les va a ayudar a poder potenciar sus conocimientos, habilidades y competencias en gestión estratégica de cobranzas, ¿sí? Es todo por hoy, nos vemos el día jueves. Muchas gracias. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Gracias.